están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico desde tu casa y realiza consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificard. Consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacificard. Transferencia de dinero a bancos locales. Recargas de tiempo aire. Pagos de servicios básicos. Matriculación vehicular y tarjetas de crédito. Descárgala en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en bancodelpacifico.com. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. A quienes nos acompañan a través de la señal 680 AM y por supuesto también a quienes nos acompañan desde la señal de Facebook Live en cada uno de sus distintas casas y también quienes están ya trabajando a esta hora de la mañana, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio de información y opinión en su programa Sin Amarres, hoy miércoles 6 de mayo. Queremos, por supuesto, saludar también a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles. Y junto a mí también está el licenciado Alcides Montilla, a quien le decimos muy buenos días. Solo Stalin Poveda Granoble, principal de este espacio. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Teresa. También saludamos a Carlos Pacheco allá en los controles y, por supuesto, al director del programa, Stalin Poveda. Quien sobreviva con dignidad será más fuerte. Quien sobreviva con dignidad será más fuerte. Llevamos ya 143 días del aparecimiento de la pandemia en el mundo, 68 días del primer caso de coronavirus en el Ecuador y 56 días de la cuarentena, estimada Teresa. Yo diría también, quien sea disciplinado será más fuerte en esta pandemia. Vamos a saludar también, por supuesto, al director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarlo, Alcides Montilla, espero que usted esté bien, igual que a Carlitos Pacheco. El día de hoy hay una agenda que la marcan los medios de comunicación impresos, que lo vamos a conocer para el análisis de cada una de estas noticias. Adelante, Teresa. Efectivamente, hay importante información que compartir con nuestros amigos oyentes. El estado de excepción se extiende 30 días desde el 16 de mayo, así lo anunció el presidente Lenín Moreno mediante un mensaje en su cuenta de Twitter. Con el respaldo del Consejo de Seguridad Pública del Estado, dijo, extendimos por 30 días más el estado de excepción a partir de este 16 de mayo. Gran predisposición del COSEPE para proceder a una reingeniería integral de los presupuestos institucionales de las funciones del Estado. En este punto, explicó que las revisiones presupuestarias serán entre el 10 y el 15% sin afectar las actividades misionales. Vamos a analizar precisamente esa nueva disposición. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre la transmisión aún muy alta en 7 países de América, entre estos Ecuador, y pide cautela al reducir las restricciones. Los otros países donde también hay este riesgo son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, Chile y México. En estas naciones estamos viendo casos que se duplican en los casos en días, en 4 días o menos.
Este es un indicador muy preocupante que nos dice que la transmisión aún es muy alta en estos países. Reducir las restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus, dijo la presidenta de la Organización Panamericana de la Salud, Cassina Etienne. Así también, el gobierno autorizará a ciertos colegios privados y públicos de la costa iniciar clases este 18 de mayo. Así lo anunció el presidente Moreno mediante su cuenta de Twitter, quien dijo que se ha llegado a acuerdo con algunos colegios que ya han presentado sus planes de conectividad y acuerdo de pago de pensiones con los padres de familia. Por otro lado, en adquisición de bolsas para cadáveres no se llamó a otros proveedores. Ayer se cumplió la audiencia de formulación de cargos contra 4 personas que mantenían una orden judicial de detención por el supuesto sobreprecio en la adquisición de fundas para cadáveres, esto en el hospital Los Ceibos del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otras 12 personas fueron retenidas e investigadas. Según la Fiscalía, no solo existió sobreprecio, sino que el proceso de contratación se habría realizado sin los estudios respectivos. Por otro lado, también el ministro de Salud anunció que todos los hospitales de Quito están siendo investigados. A todos se les va a realizar una auditoría, dijo el ministro Juan Carlos Ceballos. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado informó que en la capital ecuatoriana se realiza exámenes especiales sobre procesos de contrataciones en el Hospital de Niños Vaca Ortiz y el Hospital Eugenio Espejo, todo en medio de una serie de denuncias por corrupción en la compra de insumos médicos durante la emergencia. Vamos también a compartir con ustedes la lectura de diario El Comercio que se edita en Quito. En nueva etapa, las personas abandonan la cuarentena y hay caos en las calles del Ecuador. Esto lo veníamos comentando ya desde el mismo día lunes en que pasamos de la etapa de aislamiento a distanciamiento social. Las aglomeraciones de personas, el comercio informal, el abandono del aislamiento obligatorio, la congestión vehicular y el desorden en los mercados son las mayores complicaciones que tienen varias ciudades del país. Son obstáculos a la vez para las autoridades municipales y de salud que no pueden impedir la propagación del COVID-19, haciendo que la situación se complique. Por otro lado, 166 cantones se quedarán con semáforo en rojo hasta el 31 de mayo. Esto de los 221 cantones que hay en el Ecuador. Otros 18 cantones están aún analizando y si es que se quedan con el semáforo en rojo hasta el próximo 17 de mayo. Ahí se incluyen cantones como Guayaquil, San Borondón, Esmeralda, Zaruma, Quinindé, entre otros. El plazo para este semáforo en rojo puede variar según los análisis que haga cada COE cantonal, así que hay que estar atentos a la información oficial que se genera para poder también planificar nuestras actividades. También nos cuenta Diario El Comercio, 3 opciones se analizan para las votaciones del 2021. La posibilidad de aplazar las elecciones generales por el COVID se aleja. El Consejo Nacional Electoral analiza 3 alternativas para las votaciones que están previstas para el 7 de febrero de 2021. El debate se centra en el voto segmentado, el telemático o uno que combine este último de manera remota por internet con el presencial. Los 5 consejeros concuerdan que las condiciones de este proceso serán inéditas y por supuesto hoy nosotros estaremos entrevistando a los protagonistas de las noticias. Estará con nosotros la ingeniera Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y también dialogaremos con José Javier Orellana, asesor empresarial y analista económico, con quien dialogaremos sobre la situación del país. Finalmente compartimos con ustedes también los titulares que nos trae la edición online de Diario Expreso. Coronavirus, fundas a $130, también en el Guasmo Sur, en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, nos cuenta este diario. Así también nos dice, restaurantes cierran o reducen su negocio tras la pandemia, uno de los sectores más afectados por el coronavirus. Así también nos cuenta, la presidencia gasta en tarimas y propaganda durante la emergencia, una acción que ha sido bastante cuestionada por personas a través de las redes sociales. Y nos cuenta además, finanzas, el Ministerio de Finanzas deberá explicar el recorte presupuestario en las universidades, cual ha sido también rechazado por maestros y estudiantes, pues se afectaría la educación a nivel nacional.
Recordemos que hoy, miércoles 6 de mayo, se permite circular a vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6. Estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa, por ese informe de las noticias en la primera plana de los medios de comunicación de circulación nacional. Realmente es una situación muy preocupante. En esta etapa del retorno del aislamiento al distanciamiento social o productivo, lo que más necesitamos los ciudadanos, y esto quiero compartirlo con todos quienes están escuchándonos, en esta etapa lo que más necesitamos son certezas, más certezas que dudas. Y por cierto, uno se pregunta cuáles son las garantías que tenemos en este retorno social o productivo. Esta noticia de la Organización Panamericana de la Salud realmente es preocupante. Incluye en una lista de países al Ecuador, en donde alerta que hay una transmisión muy alta. Y esta etapa del retorno social, del distanciamiento social, es la etapa de contagio comunitario. Mucho cuidado. Pero yo siempre insisto, regresamos a este escenario sin ninguna protección del ciudadano, más que aquella que tiene que ver con las previsiones de bioseguridad y hábitos de higiene personal. Es la única protección que tenemos para evitar el contagio. Y por cierto, en muchos países, el método que ha triunfado es la disciplina comunitaria. Pero porque estos países han tenido procesos de prevención en donde se ha invertido recursos para generar empoderamiento ciudadano de que la corresponsabilidad en el orden social, en el tema del retorno, es fundamental. Es una especie de vacuna personal que uno la lleva, es el anticuerpo que uno tiene para evitar ser contagiado. Es muy necesario insistir en lo que con Alcides, en nuestro programa, por mucho tiempo venimos insistiendo, de que hay que disponer de recursos para entrar en una campaña masiva de empoderamiento ciudadano sobre el aporte que debe de dar cada ciudadano, cada familia, para poner y asegurar un cerco epidemiológico que sea una fortaleza, que nada lo derrumbe, que nada lo tumbe. Y eso está dentro de la conciencia y el compromiso que debemos de asumir cada uno de nosotros. Señores, vuelvo a insistir, ¿acaso hay una vacuna? ¿Acaso ya nos han vacunado? No, señor. Regresamos a un escenario en donde vamos a estar expuestos, pero más expuestos estaremos si es que no aportamos con nuestros hábitos de bioseguridad y de salud en el orden personal. A nivel de cómo nos vamos a integrar y qué certeza debemos de tener. El municipio de Guayaquil ha dicho la alcaldesa que el día de hoy entregará los primeros resultados de todo
un plan que inició el fin de semana, el viernes, en donde se hace un muestreo aleatorio previo a haber identificado territorios a través de un mapeo en la ciudad de Guayaquil, donde se ha podido determinar que ha habido mayores muertes por el coronavirus, contagios y posiblemente donde menos aporte ha tenido la ciudadanía en los cuidados de prevención para el contagio que deberían tener. Esos resultados son las certezas que pedimos, porque de alguna manera eso le va a decir a la ciudad y le va a decir a la alcaldesa: en este sector no puede usted activar el retorno social. En este de acá sí, porque los resultados de este estudio nos dicen que es un sector que es donde menos contagio hubo, donde no ha habido muertos o donde ha habido un cerco epidemiológico apropiado y adecuado. Eso podría ser un indicador para ir de la luz roja a la luz amarilla, al semáforo amarillo. Pero si nos ponemos a ser creativos en un elemental eslogan que nosotros podemos adoptar para protección de la vida, solo en hacer canción un hábito de protección para el contagio. Ponte la mascarilla para pasar a la luz amarilla. Salió en rima, ¿no es cierto? Podemos con eso hacer campañas de concientización, de empoderamiento social, eso y muchas cosas más que se deben de hacer para que el aporte de la ciudadanía sea la vacuna que hoy estamos esperando y que no la tenemos, que sea la protección para cada uno de nosotros que vamos y van a salir al territorio para cumplir con sus labores habituales. Hay una planificación por parte del gobierno que te dice, te da algunas pautas, cómo tiene que ser el retorno en lo laboral. Hay muchas empresas que tienen miles de trabajadores. Tendrán que reagruparse por especialidades, por horarios. Hay muchas empresas en donde esos miles de trabajadores, sus alimentos los consumen dentro de su fábrica, en un comedor, en condiciones normales, donde entran 1.500, 400 personas. Pero eso ya no es útil en este momento, cuando tenemos que poner en vigencia todos los aspectos de bioseguridad que se nos ha hecho conocer. Entonces ahí tendrán que elaborar turnos y que la gente no tenga hacinamiento, y en fin, eso será ya un proceso de acuerdo y de creatividad y de respeto, de disciplina de grupal, comunitaria, empresarial, para lograr evitar estos contagios. Estimado Stalin, disculpa que te interrumpa, pero ya está en la línea telefónica nuestro primer invitado, José Javier Orellana, para hablar sobre temas de economía, así que empieza tú la entrevista. ¿Cómo está usted, economista Javier Orellana? Es un placer saludarlo. Hola, buenos días. Ingeniero, no sé, y de su familia. ¿Cómo? Hola, buenos días. Sí, saludos a todos los radioescuchas. Que no soy economista, soy ingeniero. Ingeniero en sistemas. Discúlpeme, ingeniero. No, tranquilo. Queremos un poco analizar cómo implementar un proceso de reactivación productivo con todas las limitaciones que tenemos en el retorno de nuestro aislamiento social al retorno productivo con las herramientas tecnológicas. ¿Cómo podemos aportar? Uno de los principales problemas es lo que tú estabas conversando, estaba escuchando, que es básicamente en cierta manera que para aplicar tus protocolos de protección tú necesitas algún nivel de flexibilidad laboral en términos de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes X porcentaje de tu población que nunca ha tenido anticuerpos, digamos un 40% de ellos, lo más conveniente sería tenerlos a ellos trabajando y transportándose en ciertos horarios, ¿no? Mientras que los que ya tienen anticuerpos podrían en otros horarios. Además tienes que recordar que, por ejemplo, en el transporte,
tú tendrás que mantener distancia social y no todo el mundo, o sea, el transporte público tiende a tener horas pico, entonces tendrás que tratar de evitar algo parecido a lo que está haciendo Colombia, ¿no? Bogotá particularmente, de tratar de tener un tipo de agenda de tiempos que reduzcan los picos, porque o sea, en un bus, ¿cómo te mantienes el distanciamiento social? Salvo que el bus esté a un tercio, menos de la mitad del uso, ¿no? No podrías tener tanta gente amontonada porque ya no habría distanciamiento social. Y la mascarilla tiene un límite, ¿no? En ciudades como Guayaquil, que son húmedas, calurosas, la mascarilla tiende a aumentarse, ¿no? Y mira, este tema del transporte es clave. Mira la gran cantidad de conductores de la Metrovía que enfermaron, ¿no? Y muchos lastimosamente fallecidos. Claro. Porque la carga viral se mantiene, tienes que tener horarios de limpieza profunda, pero es un tema bastante complicado. Luego tienes y hay que poner estas medidas de bioseguridad, ¿no? En algún momento en el sector de la construcción se habló de hacer algo como lo que se hace en los campos petroleros, que tú tienes básicamente un campamento y la gente trabaja seguido 15, 20 días y de ahí toman el respectivo descanso, ¿no? De esa manera evitas que tomen 2 buses en la mañana, 2 en la tarde, ¿no? Pero claro, eso sería para proyectos grandes, ¿no? En que podrías hacer eso, de tener un campamento con X número de trabajadores, dar la alimentación, etcétera. Pero es complicado. Mira, nosotros hacemos oficinas. El piso 7 se lo usa para almorzar. Entonces ahí a la hora de almuerzo los elevadores bajan llenos, el piso está lleno, etcétera, ¿no? Entonces es complicado, no es tan fácil como, o sea, decirlo sin tener las medidas adecuadas, ¿no? Y nosotros la legislación nuestra no es muy flexible, ¿no? A eso hay que sumar la falta de liquidez de las empresas, ¿no? Muchas empresas han estado gastadas, han estado cerradas mucho tiempo. Mira el caso, por ejemplo, de los concesionarios de vehículos. Tuvieron ventas 93% debajo de lo que sucedió en abril del año pasado, ¿no? Han vendido menos de 700, entre 700 y 800 vehículos de lo que estaba viendo en un informe. Porque claro, no ha estado todo cerrado. Entonces ellos ven ahora mayo, en un mes en que probablemente para la segunda, tercera semana de mayo ya no tengan mucha liquidez, ¿no? Correcto. Entonces es un problema de tiempos, de salidas, todo esto incluye gastos, ¿no? Las medidas de bioseguridad tienen gastos, la falta de flexibilidad. Si tienes que dividir, digamos, como Colombia quiere hacer 4 turnos, ¿cómo una empresa que es ilíquida le va a pagar a los trabajadores el diferencial que habría por trabajar de noche, cuando realmente lo está haciendo por un tema de salud? No lo está haciendo necesariamente por un tema de que tiene más turnos de trabajo, está trabajando 2, 3 turnos, no, lo está haciendo básicamente para preguardar la salud, ¿no? Y ese es un tema que nos estamos tardando mucho. Ya este tema, en abril, a principios de abril se había identificado, algunas presentaciones que yo mismo hice, se identificó este problema de liquidez, de las salvaguardas, y ya llevamos más de un mes, ¿no? En otros países, por ejemplo, han hecho aplicaciones telefónicas, en donde las personas que están contagiadas o no contagiados indican por proximidad, basado en el GPS. El GPS de estos teléfonos tiene más o menos 3, 4 metros de radio de localización, o sea, no tiene un error dentro de 4 metros, un círculo alrededor de 4 metros donde tú estás. Entonces básicamente puede indicar a otra persona que gente que está contagiada, está caminando. O sea, aquí tenemos que empezar a solidarizarnos todos, ¿no? Claro. Porque la salud es igual a la economía, ¿no? Y si bien hubo que, aunque lastimosamente en Guayaquil no se consiguió, ¿no? Evitar que la debacle del sistema sanitario, porque básicamente los 8.000, 10.000 muertos que ha habido en Guayaquil, fuera de lo normal, no fuera de la curva normal en los meses, muchos han sido porque básicamente no pudieron conseguir atención médica, ¿no? Claro. Las camas estaban ocupadas, los respiradores, las salas de cuidado intensivo. Entonces aquí necesitamos ya colaborar todos en cómo volver a salir, ¿no? Pero sí, o sea, la ciudad en los últimos 10 días yo he visto mucha más gente salir, muchos más vendedores ambulantes, etcétera, ¿no? Pero todo hay que hacerlo con mucha protección, ¿no? Y en otros países, esas cosas que Italia ya estaban entregando a las autoridades mascarillas con las que los veían sin mascarilla, o sea, en cierta manera también aquí hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Si es una persona, no solo es de multar porque salió sin mascarilla, porque también las mascarillas se volvieron súper caras. En un momento dado yo pagué $60 por una caja de 50 mascarillas, que normalmente debería vender en $30. Ahora, entonces, ingeniero, ese tema, ¿no?
Claro, yo quiero preguntarle que tenemos que lidiar en los distintos ámbitos de las esferas sociales con nuevos paradigmas. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Y sobre esto, la realidad superó a lo legal. Y cuando se habla de acuerdos sociales, de acuerdos entre empresarios, trabajadores, no sé si en la práctica estos acuerdos, ¿no?, que están por encima de la legalidad, que son acuerdos de compromisos, si se quiere, solidarios, puedan sostenerse, porque las reacciones son inmediatas por parte de sindicatos y organizaciones laborales que hablan del derecho irrenunciable e irreductible de los derechos de los trabajadores. Entonces, cada acuerdo posiblemente que va en la vía de la protección de la salud y de la protección del empleo, posiblemente va a encontrar inmediatamente voces contradictorias y que no se van a poder aplicar. A ver, retrocedamos un poquito, ¿no? A ver, esta pandemia, como dice un buen amigo mío, es como la caja del ajedrez, ¿no? Mete al peón y al rey en la misma caja. O sea, aquí gente de mucho dinero como gente de pocos recursos han fallecido por el COVID, ¿no? Claro. Entonces estamos todos tirados a la misma suerte, ¿no? Decía no es que nos han construido... Hay que empezar por eso, ¿no? Decía alguien que decía un analista, nos han construido una ataúd tan grande que todos cabemos y todos estamos metidos en eso. Rey y peón. Sí. Y otro que quería mencionar era, a ver, pero dame un poco los antecedentes, ¿no? La ciudad está gastada, o sea, ha habido entre 8.000 y 10.000 muertos, multipliquemos eso por 3, 4, o sea, 40.000 personas que quizás han tenido algún nivel de enfermedad, que tuvieron que ir a comprar oxígeno, medicinas que estaban caras. Entonces la gente está gastada, y esta no es una ciudad, o sea, en Cuenca, en Quito, más del 50% de la población tiene trabajo formal, aquí en Guayaquil es menos del 40%. O sea, aquí la gente no está afiliada al Seguro Social, pero mucha gente ha hecho gasto de su bolsillo. Entonces, en este momento, los dirigentes gremiales, que a veces no representan a todo el mundo laboral. O sea, yo no creo que el gremial representa al hombre en la calle, al que está vendiendo cosas, ¿no? Era más el formal, pero el formal también tiene que hablarle a sus dirigentes y decirles, mira, yo ya gasté en un tanque de oxígeno, necesito el empleo, En este momento, salvaguardar el empleo es clave para todos. No solo el trabajador obrero, sino también el oficinista, los vendedores. El cálculo que había era, al día viernes la semana pasada, es que había ya más de 50.000 despidos. Y eso es un principio. O sea, yo, por la labor de asesor empresarial, conozco muchas empresas y muchas de ellos están tratando de evitar, reduciendo horas, etcétera, pero algunas simplemente no tienen la caja. No tienen la caja, tienen que elegir entre dos males, ¿no? El menor de los males y quizás dejar ir cierto nivel de personal, ¿no? Tenemos que ver también que mucha gente que está en ventas, por ejemplo, va a sufrir, porque muchos activos, muchas cosas no se van a vender, va a haber una reducción grande en las compras porque la gente va a priorizar alimentos, salud, los gastos que ya incurrieron, van a ahorrar porque esto puede haber un rebrote. Así es, ingeniero. Han tenido rebrotes. Así es, ingeniero. Continúa esta importante entrevista mi compañero Alcides Montilla. Gracias, Stalin. Un placer. Ingeniero, buenos días. Le saluda el periodista Alcides Montilla. Estamos en una guerra, no es la tercera guerra mundial de bombas atómicas y de cohetes. Esta es una guerra biológica de uno contra todos, de todos los países contra el virus. En las situaciones convencionales, después de una guerra, los países empiezan a elaborar sus recuperaciones posguerra. En el caso del Ecuador, ingeniero Orellana, ¿usted ha encontrado que ya alguien, el gobierno, los empresarios, los gremios, están elaborando algún plan posguerra de recuperación del país, o estamos dejando pasar el tiempo y misericordiamente? ¿Cuál es su opinión? A ver, permites por recordar, ¿no? A ver, primero, sí, de acuerdo contigo, pero yo no creo que esta es una guerra. Este es como dijo Churchill en el momento, este es el principio del final. No el final del principio. O sea, estamos todavía en las primeras etapas de algo que puede durar años, ¿no? O sea, hasta que no haya una cura o un tratamiento, el SIDA es un virus y todavía no se encontró ningún tipo de tratamiento.
Entonces aquí no hay que pensar que porque recién salimos de cuarentena esto no puede haber rebrotes, otras olas, etcétera, puede mutar, etcétera. A ver, en planes, yo te soy muy sincero, yo creo que los horizontes de la gente deben responder a las necesidades inmediatas, ¿no? O sea, sí hay que tener una planificación de mediano a largo plazo, pero ahorita hay que pensar en términos de semanas. O sea, hemos estado cerrados por más de 40 días, la liquidez de la mayoría de las empresas de Ecuador no es de 40 días. Entonces ya muchas empresas han empezado a despedir, ¿no? Que a veces, quieran o no quieran, es la única solución que encuentran a la mano para al menos tratar de preservar su cantidad de dinero. Entonces sí hay ideas, ¿no? Pero el país también no está en una de las mejores posiciones. El país no tenía ahorros, no tenemos un buen riesgo país como para salir como Perú, Panamá, a emitir bonos. A Perú emitió a menos del 3% a 10 años recientemente. Entonces eso afecta lo que puedas hacer. Entonces en este momento sí hay una idea, por ejemplo, de crear un fondo de garantía de crédito con fondos privados de los bancos, que también venga fondos del Banco Mundial, del BID, etcétera. Se está hablando de renegociar la deuda bilateral con China. Tenemos unos 6.000 millones de deuda que los chinos nos permitan mover las fechas de pago de amortizaciones y interés para después de 18 meses, 2 años. Ya llegó plata del FMI, 600 y pico de millones, 700 millones del Banco Mundial. El BID entiendo que, el BID entregó 700, el Banco Mundial esta semana creo que va a decir unos 500 o 600. Pero esto es recién el principio, o sea, el país ha estado paralizado, probablemente vamos a estar casi 2 meses. Y encima la gente ya se gastó mucho dinero. Entonces estas necesidades de financiamiento son grandes, pero un plan... todavía estamos resolviendo emergencias, ¿no? Todavía estamos tratando de ver cómo, o sea, lo que debería tratarse es alimentar al pobre, a los 2 millones de hogares que están sufriendo, dar liquidez al consumidor, a las pymes. Eso es inmediato, eso no es algo que lo podemos pensar para 6 meses, ¿no? Eso tiene que ser en las próximas semanas, máximo este mes, el próximo mes, y ya está, y ahí tenemos que pensar cómo alargar, ¿no? Y aquí hay que considerar que esto va a cambiar todo, ¿no? La incertidumbre es muy grande, ¿no? Hablaba el otro día con gente de distintos sectores, construcción, turismo, y también esto ha caído en distintos lados, ¿no? O sea, el turismo internacional va a ser bastante más afectado quizás que el local, ¿no? Aunque Galápagos probablemente, como es un símbolo internacional, mantenga algún nivel, ¿no? En los campos, por ejemplo, el camarón está afectado por lo que pasa en Estados Unidos y Europa. El banano por los problemas logísticos que hay en Europa, en Turquía, la devaluación del rublo. Entonces, en este momento yo sinceramente creo que sí, hay que tener una idea de lo que se quiere llegar a mediano y largo plazo, pero las emergencias son urgentes, ¿no? Son de semanas. Muy bien. La gente necesita... También hay otro tema, ¿no? El consumidor ecuatoriano, y consumo el 60% de la economía del Ecuador, va a salir a ahorrar. En todas las encuestas a nivel mundial que nosotros recibimos de muchos consumidores en Asia, en Europa, entonces, todo el mundo te dice, más del 90%, lo primero que voy a hacer es ahorrar. ¿Por qué? Porque esta crisis me agarró sin ahorro. Porque la mayoría de los hogares no tienen tanto ahorro. Entonces eso también reduce el consumo. Ese es el tema ahorita también. Le agradecemos al ingeniero José Javier Orellana, asesor empresarial y analista económico, por haber intervenido en este programa Sin Amarras del sistema de emisoras Atalaya. 7 de la mañana, 4 minutos, estimado Stalin. Así es, nos vamos a una pausa comercial en este momento, pero al retornar recordamos que estaremos dialogando con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ok. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cintia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje.
Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana, 7 minutos. Gracias por continuar en compañía del programa Sin Amarres. Tenemos invitada la ingeniera Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Dialogaremos precisamente sobre uno de los temas que está generando mayor preocupación e interés, las elecciones de 2021. Estimado sociólogo. Gracias, Teresa. Les saludamos a Diana Tamaí, que es presidente del Consejo Nacional Electoral. Primero preguntándole por su estado de salud y su entorno familiar. Buenos días, señora presidenta, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes también. Gracias a Dios, hasta ahora todos bien en la familia, pues, respetando las directrices que nos dan las autoridades sanitarias, y espero también que ustedes se encuentren bien de salud, y toda mi solidaridad para Guayaquil, para Guayas, para todos los ecuatorianos que están sufriendo duramente esta crisis y esta pandemia. Muchas gracias. Nos acompaña el día de hoy en esta entrevista nuestro compañero Alcides Montilla, quien le habla es Stalin Poveda, y también nuestra compañera Teresa Marchán. Elecciones en tiempo de coronavirus. ¿Qué decisiones deben de tomarse para no afectar las recomendaciones de bioseguridad, por un lado, higiene personal, en la propuesta del retorno a las actividades, el retorno que tiene que ver con el distanciamiento social y también con el distanciamiento productivo? A nivel de las elecciones, las resoluciones que se tomen del Consejo Nacional Electoral tendrán que tomar en cuenta, ¿no?, todas estas recomendaciones, y en esa perspectiva, ¿qué resoluciones, le preguntamos, ha tenido el Consejo Nacional Electoral? Y quiero preguntarle si las resoluciones son de consenso, porque ha habido mucho tiempo en el Consejo Nacional Electoral que no se logran resoluciones de consenso, y esto ha hecho que la credibilidad de los ciudadanos frente al Consejo Nacional Electoral no tenga una calificación bastante negativa. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer énfasis en que hay dos etapas en la forma de tomar decisiones, son dos ambientes, digamos. El primero son las decisiones administrativas, en el que cada una de las áreas dentro de la preparación de las elecciones han tenido que rever algunas actividades o rehacer muchas actividades, diría yo todas las actividades planificadas dentro del calendario electoral, puesto de que su preparación no fue en este escenario, no fue realizado en este escenario, sino en un escenario normal. Y cabe resaltar de que para el Consejo Nacional Electoral y sus autoridades, la salud y la vida de los ecuatorianos está por encima de todo, y nosotros con esa responsabilidad hemos tenido que reprogramar todas las actividades e incluso reescribir las propuestas de reglamento que ya lo estábamos trabajando, como por ejemplo el reglamento para primarias, el reglamento para inscripción de candidaturas, el reglamento para
el tema de cambios de domicilio, las brigadas, etcétera, 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 han tenido que ser repensadas, reescritas, y también asimismo las actividades en las que se encuentra trabajando nuestro personal técnico, operativo y administrativo para estar de acuerdo a las recomendaciones que se hace desde el COE nacional, que siempre nos están enviando sus resoluciones, sus protocolos, y también de la mano con las recomendaciones y protocolos de las autoridades electorales que salen de nivel internacional, de las instituciones de carácter internacional, que siempre nos están apoyando, y hemos tenido varias reuniones para intercambiar experiencias, fortalezas, debilidades, y así ir potenciando, porque nadie estaba preparado para esto. Perfecto. En segundo lugar, perfecto, nadie estaba preparado para esto. Esto es una cosa, tenemos que lidiar con estos nuevos paradigmas, pero regresamos a un retorno del aislamiento, a un retorno social, a un distanciamiento social, con las mismas estructuras y características, porque la realidad superó lo legal. Entonces, no va a ser necesario solamente la observación de todas las medidas de bioseguridad, sino que probablemente las resoluciones tienen que también encuadrarse en lo que existe como marco legal vigente, o ir a reformas que son necesarias. Exactamente. Esa es la segunda parte del que yo mencionaba al inicio de la intervención. Hay una segunda instancia en la que sí debemos nosotros resolver como Pleno del Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo la revisión del calendario electoral, respetando, yo no soy muy partidaria de pensar de que la realidad superó a la legalidad, porque eso puede ser muy susceptible de que afectemos derechos y nos pasemos por encima del Código de la Democracia y de la Constitución. Yo creo que hay que seguir respetando las leyes, hay que seguir respetando la Constitución, no podemos violentar la Constitución, pero sí adaptar a esa nueva realidad con las iniciativas que tienen que salir amparados, también autorizados con la ley. Entonces, en ese sentido, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene que revisar, tiene que reformar el calendario electoral de algunas actividades que ya no se han podido realizar, como le decía, las brigadas de cambios de domicilio que se hacen en territorio, la rezonificación o la zonificación de nuevos recintos electorales que se hace en territorio. No se ha podido trabajar en territorio para atender esos requerimientos. Entonces, hay actividades que el Pleno debe reformar, y estamos trabajando en aquello, que esperemos que la próxima semana cerremos con todos estos cambios que tenemos que hacer, pero no de una forma independiente, de una forma aislada, solamente con compromiso del Consejo Nacional Electoral, sino en esta etapa de revisar y adaptarnos a esa nueva realidad sin violentar la ley y la Constitución. Necesitamos hacerlo de forma conjunta, de un acuerdo nacional entre organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral y la sociedad civil. Y en eso nos encontramos. Ahora, en este momento. Respecto a a esta necesidad de un acuerdo nacional, ¿hay escenario y condiciones para realizarlo? Porque la propuesta del gobierno del acuerdo nacional, social, solidario, ha sido un absoluto fracaso. Esto no ha funcionado. Y el tema del coronavirus nos puso en evidencia que tampoco, independiente de que esto es una afectación total, no ha habido posibilidad de generar estos acuerdos sociales solidarios, y no sé si que para el tema electoral ustedes lo logren. Esto necesita liderazgo, credibilidad, y lo que esperamos es que efectivamente se dé. No estamos pregonando un fracaso, sino por lo contrario, generando una opinión en términos de que esto es fundamental y es necesario. Y luego, la revisión del calendario electoral, que se nos establezca, ustedes van a establecer los cambios en fecha, porque estamos contra el tiempo, o todavía estamos contra el tiempo. Sí, estamos contra el tiempo. Al parecer faltarían 10 meses, pero en realidad nos falta 7 u 8 máximo, 6, 7 meses de preparación, porque para el mes de noviembre ya todo tiene que estar listo. Solamente se hacen actividades de simulacros para poner en prueba el sistema y así llegar satisfactoriamente el 7 de febrero, que ya el calendario está aprobado, que el 7 de febrero serán la gente acudirá a las urnas a elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios. ¿Qué fecha es? 17 de febrero, ¿no? El 7 de febrero la primera vuelta, y en el caso de su segunda vuelta sería el 11 de abril. Entonces, lo que nosotros estamos en este momento es discutiendo las posibilidades y las alternativas y medidas de contingencia que debemos implementar para el día de las votaciones, para evitar
mayor aglomeración de gente, mayor contagio, y de acuerdo con las autoridades sanitarias. Esto lo tendremos que coordinar con el COE Nacional, tendremos que coordinar con la autoridad sanitaria para acoger las recomendaciones y nosotros preparar para el día de las elecciones y otros eventos anteriores también. Para eso ya hemos pedido cita al COE Nacional. Estaremos posteriormente pidiendo también una reunión con los gobiernos autónomos descentralizados para coordinar también con la realidad de cada territorio, porque una cosa son las provincias más afectadas como Guayas, Pichincha y otras de la costa, ese factor climático también en el que siempre nos agarra de alguna manera en las elecciones, febrero y marzo, es invierno en la costa. Correcto. En la Amazonía también. Todas esas medidas de contingencia tenemos que hacer ahora con otra realidad distinta, y estamos nosotros trabajando en aquello. Ahora que se está planteando, doña Diana, se está planteando algunas opciones para ir a las votaciones ese día. Entonces, estas opciones están siendo consensuadas, hay un mix que se plantea a través de voto electrónico, telemático o presencial, otro que se plantea que se haga en 3 días, por cómo es, por apellidos, por días, para evitar para no romper el tema de las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles de estas están un poco avanzadas en consenso? Sí, mire, todavía no se ha decidido en esta semana, la semana anterior se ha puesto sobre el debate a conocimiento de la ciudadanía y de las organizaciones políticas. Lo haremos llegar en las próximas horas, las diferentes alternativas que tenemos, como usted bien lo ha descrito. Eso pasará también por el análisis, no simplemente de las voluntades, eso tiene que pasar por un análisis de la factibilidad presupuestaria. Estamos conscientes que los recursos en prioridad tienen que destinarse a salud y a salvar vidas. En segundo lugar, tendrá que pasar por la factibilidad del tiempo en que se puede implementar estos cambios, si es que pensamos en ir en utilizar la tecnología, en automatizar el voto, etcétera. También tenemos el factor tiempo encima para desarrollar esta nueva propuesta, para poner a punto, para poner a prueba y mirar si es que es conveniente o no, mirando experiencias de otros países, qué es lo que ha sucedido, las fortalezas, las debilidades, tendremos que decidirlo. Y por último, de que estas decisiones respeten la ley y la Constitución. En ese sentido, nosotros ya estamos planteando, ya las propuestas han sido formalizadas para poner en conocimiento de las organizaciones políticas de quienes esperamos toda la apertura posible hasta ahora en las conversaciones y acercamientos que hemos tenido con diferentes partidos políticos. Hay toda la predisposición de arrimar el hombro. Esperamos que sigamos en esa actitud por el bien de los ecuatorianos, de la salud, de la vida y la salud democrática también, por lo que yo hago un llamado que los próximos días, la próxima semana, serán días cruciales para tomar ya decisiones definitivas y empezar ya nuevamente a retomar estas actividades y a la planificación de estas elecciones con las nuevas directrices que tenemos que implementar. Perfecto. Entonces, ahora, doña Diana, yo quiero preguntarle, cuando usted me habla del presupuesto, ¿está garantizado el desembolso del presupuesto? ¿Han calculado, ustedes han redimensionado el tema en términos cuantitativos del presupuesto? Porque también se habla de que no se le va a dar el aporte, o había propuesta de que se suspende el aporte para los partidos primero. Eso habrá que resolverlo, pero tiene que ver mucho con el presupuesto. Definitivamente, nosotros hemos trabajado con un presupuesto bastante austero, mirando las alternativas que podíamos hacer y reduciendo al máximo. Sin embargo, cuando ya habíamos definido o teníamos una gran parte del presupuesto revisado, acordado con el Ministerio de Finanzas, se presentó esta situación que trastó todo lo conversado. Por eso es que primero debemos definir las directrices, cuál va a ser la hoja de ruta a seguir. Vamos a hacer en varios días las elecciones, en 2 días, en 3 días, cómo vamos a hacer los mecanismos y las recomendaciones de bioseguridad, la adquisición de todo el material de seguridad que tiene que ser parte del kit electoral. Todas esas definiciones que ya en los próximos días, en lo más pronto posible, definamos, tendrán que ser revisado también el presupuesto, eliminando algunas actividades que ya no se podrán cumplir, como le había dicho, en las brigadas de cambio de domicilio personalizadas. La mayor de las partes de las actividades tiene que ser a través de en línea, a través de la página web, etcétera. Una vez que se revisen y se reviertan algunas actividades, nosotros podremos decir, ese es el presupuesto, pero sin perder de vista que la prioridad es la salud y sin perder de vista que tenemos que
ahorrar en lo máximo que podamos, poner en riesgo la calidad del proceso. Por eso estos días son cruciales para que la sociedad civil y los partidos políticos se sumen a esto. Ahora, respecto a darle los recursos a los partidos políticos para las campañas electorales, también hay iniciativas muy válidas, respetables. Nosotros no podemos poner partida o ser partidarios de uno, podemos sí opinar y darle las directrices de que la campaña que las franjas publicitarias que son pagadas por el Estado para esta campaña electoral para los candidatos han planteado algunas organizaciones políticas que están a favor de que no se utilice esos dineros para campaña, que no se entregue, que no se haga los pautajes en los medios de comunicación. Eso es que la Asamblea Nacional, tengo entendido de que no acogió esa recomendación que pase por ley. Nosotros hemos dicho los recursos para campaña, en este caso lamentablemente no es una decisión unilateral de la Asamblea o del Consejo Nacional Electoral, porque está en la Constitución. Esto es un derecho que tienen las organizaciones políticas. Entonces, la viabilidad que queda en esto es, como ya ha pasado en algunos otros casos, algunos candidatos no toman esos recursos o no de ese espacio, de esa posibilidad, porque recursos no reciben en efectivo los candidatos. Claro. No toman, no reciben, no piden la autorización del CNE para que su publicidad sea pautada y simplemente no hacen uso y no se ocupa ese recurso. Esa sería la vía en que las organizaciones políticas tienen que renunciar voluntariamente y decir no voy a ocupar ese cupo que digamos, esa posibilidad que me da como aporte para que esos dineros que no se van a ocupar para pagar en la campaña se utilicen para salud. Eso se tendría que discutir porque nadie puede decidir ir en contra de la Constitución, porque si nosotros decidimos, alguien podría denunciar la inconstitucionalidad, demandar la inconstitucionalidad y eso podría entorpecer el proceso. Pero en todo caso, doña Diana, del debate. Doña Diana, veo bastantes nudos gordianos que con el tiempo, o por el tiempo, la premura del tiempo, va a ser necesario presionar para resoluciones el tema de la Asamblea. Y le quiero preguntar, ¿hay un ambiente hacia el interior del Consejo Nacional de distensión y de consenso para tomar resoluciones sobre la base de la premura del tiempo y además sobre el valor y la salud democrática respecto a este proceso electoral? En eso yo puedo hablar a nombre de todos los consejeros, no cabe la menor duda, ellos han expresado públicamente su pensamiento de que la prioridad es la salud. Lo que sí tenemos es llegar a acuerdos en cuáles son los mecanismos más adecuados para preservar la salud de los ecuatorianos y eso es que se ha surgido dos propuestas. La una es continuar con el voto presencial, pero de alguna manera fraccionando, segmentando la población para que se lo haga en diferentes momentos y la otra es hacer un mixto entre lo presencial y utilizar el Internet para las votaciones. Eso está en discusión, eso se lo va a analizar con las organizaciones políticas, con la sociedad civil, escucharemos las opiniones y dentro del Consejo Nacional Electoral tendremos que tomar una decisión en un acuerdo no solo interno, sino también con estas tres aristas del Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas y la sociedad civil. Creo que si tenemos el principio de cuidar la salud de los ecuatorianos, pero sin descuidar de que el proceso tiene que ser transparente, sin descuidar de que los sujetos políticos tienen el derecho a sus reclamaciones, a sus impugnaciones y que todos los procesos sean de carácter absolutamente transparente, para que nosotros garanticemos y demos cuenta de que lo que se pronunció el pueblo ecuatoriano es lo que se respeta. Perfecto, continúa esta entrevista a mi compañero Alcides Montilla. Gracias, Stalin. Le saludamos a doña Diana Tamaín. Alcides Montilla le saluda. Dígame una cosa, el calendario electoral no se ha modificado, ¿verdad? En esas condiciones, ¿qué va a pasar con los cambios de domicilio? Sí, no se ha modificado, serán algunas actividades que sí se pueden modificar, eso lo vamos a revisar, pero con las brigadas de cambio de domicilio no se ha podido realizar en las plazas, en los parques, que eso se hacía como campañas y brigadas de cambio de domicilio, pero en los próximos días nosotros estaremos implementando un sistema a través del Internet para que puedan hacer ir bajando en la parte técnica
necesitamos aprobar estas directrices en el Pleno y esperamos que en los próximos días ya podamos dar paso a esto para que desde sistemas ya publiquen y den esa facilidad a la ciudadanía. Doña Diana, ustedes han dicho que virus, ¿qué tal si hasta el mes habrá que suspender o aplazar las elecciones? Mire, eso yo, situación en una rueda de prensa, la posibilidad de consultar a la Corte Constitucional o a la autoridad competente de qué pasaría, que ese es el peor escenario que se puede presentar. No sabemos, puede ser que las condiciones mejoren también, pero siempre hay que prever los peores escenarios. Todavía nosotros no hemos decidido, el Pleno del Consejo Nacional Electoral todavía no ha tratado este tema. Pero no descarta su opción, doña Diana, no descarta su opción. Así es, pero esperemos un poco más. Yo creo que ayer la autoridad sanitaria, el señor ministro de Salud, ha manifestado que la curva de contagio se ha detenido o ha llegado ya al punto máximo y que habría mejoras. Estas son buenas noticias. En todo caso, habría que esperar. Y si esos escenarios se presentan de forma extrema, incontrolable, tendremos que tomar una decisión conjunta entre las autoridades competentes, porque eso pasa por encima de la Constitución. No está previsto en la Constitución y ahí tendremos que decidir, siendo que el Consejo Nacional Electoral es una instancia que organiza las elecciones, pero también tenemos otras instancias que deberían pronunciarse y apoyar qué decisiones tomar en esos casos extremos. Doña Diana, le agradecemos mucho por haber intervenido en este programa Sin Amarres del sistema de emisoras Atalaya. 7 de la mañana, 27 minutos, estimado Stalin. Muchas gracias, doña Diana Tamaí, por este contacto telefónico, a ustedes, compañeros, y nos despedimos hasta el día de mañana. Así es, nos despedimos hasta mañana, los dejamos con el enlace. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.